Una cosa es tener la suerte de ganar la lotería, pero es un nivel completamente diferente de suerte predecir que vas a ganar y luego hacerlo realidad. Lo más extraño es que esto ha sucedido más de una vez. Hay personas que predijeron su victoria incluso antes de comprar el boleto. Entonces, ¿cómo lo supieron? Escuchemos las escalofriantes historias de 10 ganadores de lotería que lo sabían antes de que ocurriera. Número 10. Richard Lustig. Esta es la historia de Richard Lustig, quien ganó la lotería 7 veces. Si le hubieras preguntado a Richard por qué seguía ganando, te habría dicho que no era ningún gran misterio. Él creía que iba a ganar. Y no solo una vez, esperaba que ocurriera una y otra vez. Y eso fue exactamente lo que pasó. 7 veces. Y no eran cantidades pequeñas. Ganó miles aquí, cientos de miles allá, y en total más de $1 millón. Lo que hacía diferente a Richard era que no jugaba como todos los demás. No adivinaba ni cambiaba sus números cada semana. Siempre usaba los mismos. Los eligió con cuidado, confiaba en ellos y nunca los cambiaba. Creía que si se mantenía constante, uno de esos sorteos terminaría cayendo exactamente como él lo esperaba. Entonces, ¿cuál era su secreto? Bueno, no perseguía los premios más grandes. Buscaba los juegos con las mejores probabilidades, aunque el premio no fuera de cientos de millones. No quería hacerse rico de la noche a la mañana. Solo quería ganar premios pequeños. Y para lograrlo, jugaba de manera inteligente. Y así era como lo explicaba también. Decía que si querías ganar, tenías que jugar como si supieras que vas a ganar. No como alguien que solo espera tener suerte. Se lo tomó tan en serio que escribió un libro sobre su estrategia e incluso apareció en televisión para explicar cómo funcionaba. Creía que el mayor error que cometía la gente era tratar la lotería como si fuera puro azar. Él pensaba que había un método y que la única forma de ganar era seguirlo con disciplina. En su mente, cada vez que jugaba lo acercaba un paso más a una nueva victoria. Y efectivamente, seguía ocurriendo. Mientras él predecía sus victorias siguiendo un sistema, el siguiente ganador lo hizo mediante el poder de la manifestación. Número 9. Nils Malvasia. Nils Malvasia siempre jugaba a la lotería como si estuviera tachando algo de su lista de pendientes. Tenía una sola cosa en mente: $1 millón. Y creía que lo iba a conseguir ganando la lotería. Llevaba un tiempo practicando la manifestación. Seguía todos los consejos comunes. Establecer una meta clara, decirla en voz alta, creer que ya es tuya, no desesperarse y confiar en el proceso. Caminaba todos los días actuando como si eso ya hubiera sucedido. Entonces, un día de enero, mientras salía a comprar comida, vio un anuncio de Powerball al costado del camino, con el premio mayor parpadeando en números grandes. No le importaba la cantidad, su cifra ya estaba establecida, pero en ese momento miró el anuncio y dijo en voz alta: «¡Eres mío!». Después de eso, cambió un poco su ruta, se detuvo en un 7-Eleven que le gustaba y compró un boleto. No eligió los números él mismo, dejó que la máquina lo hiciera. Luego fue a casa, cenó y no pensó mucho en ello. Él ya creía que estaba hecho. Lo más extraño fue que ni siquiera revisó el boleto de inmediato. No tenía prisa porque en su cabeza ya lo había reclamado. Cuando finalmente lo revisó, 5 de los 6 números coincidían. No se llevó el premio mayor, pero el pago fue exactamente lo que había pedido. Ganó $1 millón. Ni más, ni menos. No se sorprendió. Esa es la parte rara. Actuó como si fuera simplemente el resultado de algo que ya sabía que iba a suceder. Si crees que esta historia fue una locura, espera a escuchar la siguiente. Número 8. David y Kathleen Long. David y Kathleen Long llevaban una vida común y corriente en Scunthorpe, Inglaterra. Pero, de la nada, David empezó a decirle a la gente que iban a ganar la lotería. Lo decía como si fuera algo que ya estaba programado, como si fuera parte de su agenda. En 2013, esa predicción se hizo realidad cuando ganaron $1 millón en el sorteo Euro Millions de la Lotería Nacional del Reino Unido. Fue un gran acontecimiento para ellos, pero David no actuó sorprendido. Según él, ya sabía que iba a pasar. La mayoría de las personas habría tomado el dinero, agradecido al universo y seguido con su vida.
Pero no David. Después de esa primera victoria, seguía diciendo que otra estaba en camino. Incluso sus amigos pensaban que ya estaba exagerando. Pero David lo decía con la misma seguridad, como si lo estuviera leyendo de un calendario. Y entonces, 2 años después, en 2015, ganaron nuevamente 1 millón de libras en el mismo juego, en el mismo tipo de sorteo. Incluso los funcionarios de la lotería se sorprendieron. Dijeron que las probabilidades de que eso sucediera eran tan bajas que ni siquiera podían estimarlas correctamente. Cuando le preguntaban cómo lo sabía, David simplemente se encogía de hombros y decía que lo sentía. Siempre creyó que él y Kathleen estaban destinados a tener suerte. No lo llamaba magia ni nada parecido. Solo sentía con certeza que iba a volver a pasar. Y así fue. Con el dinero, renovaron su casa, ayudaron a su familia y viajaron, pero no alardearon. Vivieron cómodamente y mantuvieron un perfil bajo. Ambas victorias vinieron acompañadas de una calma extraña, como si simplemente estuvieran cobrando algo que ya se les había prometido. Al igual que David, el siguiente ganador también tuvo una fuerte corazonada de que su victoria se acercaba. Número 7. Manuel Franco. Esta es la historia de Manuel Franco. El 23 de abril de 2019, Manuel entró a una gasolinera en New Berlin, Wisconsin, con la sensación de que ese día era distinto. Tenía una sensación inusual de que ese día era especial, aunque nada a su alrededor pareciera diferente. Compró $10 en boletos de Powerball y salió del lugar con una mezcla extraña de confianza y calma. Más tarde dijo que casi le guiña el ojo a la cámara de seguridad de la tienda al salir, solo porque se sentía muy seguro de lo que estaba por venir. No lo hizo, pero ese momento se le quedó grabado. Era como si ya supiera la noticia antes de que se anunciara. Esa noche no revisó el boleto. Ni siquiera lo miró a la mañana siguiente. Fue a trabajar como cualquier otro día. No fue sino hasta que alguien en el trabajo mencionó que el boleto ganador del Powerball había sido vendido en Wisconsin que la idea cruzó por su mente. Esperó hasta llegar a casa para revisarlo. Los primeros boletos que había comprado junto a su novia no tenían premio. Entonces recordó los boletos extra que había comprado solo ese día. Los revisó uno por uno y el último coincidía con todos los números. Así, sin más, había ganado $768 millones. Gritó durante 10 minutos seguidos, guardó el boleto bajo llave y de inmediato sintió el peso de proteger un secreto que le cambiaría la vida. No se lo dijo a nadie al principio. Ni siquiera renunció a su trabajo de inmediato porque no quería levantar sospechas. Pero al día siguiente en el trabajo no podía concentrarse. Para el segundo día ya no volvió. La cosa es que Manuel no jugaba persiguiendo un sueño. Compró ese boleto porque algo dentro de él le dijo que tenía que hacerlo. Eso es lo que hace que esta historia sea tan extraña. Y mientras Manuel predijo su victoria, la siguiente ganadora tuvo sus números literalmente entregados en un sueño. Número 6. Perlie Mae Smith. Perlie Mae Smith tenía 76 años y vivía en Trenton, Nueva Jersey. Estaba rodeada por sus 7 hijos ya adultos y llevaba una vida tranquila, centrada en la iglesia. No solía jugar a la lotería. No era algo en lo que pusiera atención. Pero una noche tuvo un sueño. Vio números, uno tras otro. Al despertar, los escribió. Unos días después, salió y decidió jugar exactamente esos números. Sentía que tenía que hacerlo, así que lo hizo. Y luego llegó el sorteo del Powerball, el 7 de mayo de 2016. Perlie no estaba viendo el sorteo en vivo, pero cuando finalmente revisó los números, todos coincidían. Ella y su familia acababan de ganar $429.6 millones. Y no solo fue el mayor premio en Nueva Jersey en ese momento, sino también uno de los más grandes en la historia del Powerball. Su boleto fue el único ganador del premio mayor. En lugar de volverse locos con el dinero, la familia tomó una decisión de inmediato. Optaron por recibir el pago único de $284 millones después de impuestos y usaron el dinero para crear la Smith Family Foundation. Su objetivo era construir algo duradero. Invirtieron en programas de vivienda, educación y proyectos comunitarios. ¿Y qué fue lo que lo inició todo? Sí, un sueño.
Ese tipo de sueños que la mayoría de la gente ignora, pero Pearlie no. Ella confió lo suficiente como para actuar, y esa decisión lo cambió todo. La siguiente historia es igual de extraña, porque esta vez no fue un sueño, fue una psíquica. Número 5. David Thompson. Todo comenzó como un día cualquiera para David Thompson. Fue a una lectura psíquica solo por diversión. Durante la sesión, la psíquica lo miró y le dijo que veía una gran cantidad de dinero acercándose a su vida. No le dio detalles, solo le dijo que estaba a punto de recibir mucho dinero. Poco tiempo después, David jugó al Jersey Cash 5 y ganó $160,000. En ese momento, pareció una coincidencia afortunada. Recordó lo que la psíquica le había dicho, pero aún así, pensó que tal vez era solo una casualidad. Luego, la misma psíquica hizo otra predicción. Le dijo que el amor llegaría a su vida. Unos meses más tarde, conoció a alguien. Su relación avanzó rápidamente y, para junio, ya estaban casados. Y al día siguiente de su boda, David compró otro boleto de lotería. Esta vez, el premio era mucho mayor, casi $1 millón. Ganó otra vez. En ese punto, ya no parecía una coincidencia. La misma psíquica había visto venir ambos eventos. David creía firmemente que las dos victorias estaban conectadas con lo que ella le había dicho. Ya fuera destino o simplemente un extraño caso de sincronía, él sentía que esos momentos ya estaban escritos en su vida antes de que ocurrieran. Hay personas que juegan durante años sin ganar nada. David obtuvo 2 premios enormes en cuestión de meses, y si le preguntas a él te dirá, ella lo vio venir y yo le creí. Número 4. Elwood Bunky Bartlett. A continuación tenemos la increíble historia de Elwood Bunky Bartlett. Si alguna vez escuchaste a alguien decir que iba a manifestar su victoria en la lotería usando energía espiritual, probablemente pusiste los ojos en blanco. Pero Elwood realmente creía en eso, y terminó ganando millones. Verás, Bunky era practicante de Wicca y maestro espiritual. Pasó años estudiando cosas como el flujo de energía, la intención y los sistemas de creencias. Él creía de verdad que si alineabas tu energía con lo que querías, el universo escuchaba. Y lo único que él llevaba tiempo intentando manifestar era un gran premio de lotería. En 2007, él y su pareja iban camino a su tienda New Age favorita en Maryland. En el trayecto, Bunky compró unos boletos del Mega Millions. Lo hizo porque sentía que una gran victoria estaba por llegar. Llevaba tiempo diciéndole a la gente que algo grande iba a pasar. Unos días después, revisó el boleto. No ganó todo el premio, pero su parte del bote compartido fue de $32.6 millones. Fue suficiente para dejar de dar clases, invertir en algunos negocios y tratar de vivir la vida espiritual con la que siempre había soñado. Pero lo triste fue que no estaba preparado para lo rápido que el dinero puede desaparecer. Regaló gran parte, confió en personas que no lo administraron bien e hizo inversiones que no funcionaron. Había manifestado el dinero, pero no había planeado qué hacer con él. Más tarde admitió que debería haberse tomado las cosas con más calma y haberlo pensado mejor. Aún así, si le preguntaras hoy, probablemente te diría que el universo le entregó exactamente lo que pidió, solo que él no supo administrarlo como debía. Al igual que Elwood, esta siguiente ganadora predijo su victoria usando la ley de la atracción. Número 3. Melodia Harris. Melodia Harris era una mujer que vivía en Georgia. Hace algunos años, ella solía creer que algo grande iba a pasar, incluso cuando no había ninguna razón lógica para creerlo. Durante años, se dijo a sí misma que una victoria estaba en camino. Siguió la ley de la atracción, pensaba en positivo y se negaba a dejar que la duda se infiltrara en su mente. Un día, compró un boleto de la lotería de Georgia y eligió 5 números. No hubo nada especial en ese momento. Era solo otro sorteo, como cientos antes. Pero esta vez, los 5 números coincidieron. Ganó $775,000. Y en lugar de gritar, entrar en pánico o pensar que era un error, Melodia se mantuvo tranquila. En su mente, ya había vivido ese momento. Lo que hace que su historia sea tan poderosa es la forma en que manejó su premio. Pagó sus deudas, ayudó a las personas a su alrededor y no despilfarró el dinero en cosas innecesarias. Desde el principio dijo que, si algún día ganaba,
usaría ese dinero para mejorar su vida y devolver algo a los demás. Y eso fue exactamente lo que hizo. Melodia creyó en su victoria durante años y mantuvo esa mentalidad hasta que se volvió real. Pero si eso ya te parece impresionante, espera a escuchar la historia del siguiente ganador. Número 2. Cynthia Stafford. Esta es la historia de Cynthia Stafford, quien no solo creyó que iba a ganar, sino que eligió la cantidad exacta que quería, la escribió y luego ganó esa misma cifra. Cynthia vivía en California y en ese momento estaba a cargo de los 5 hijos de su difunto hermano. El dinero era escaso y la situación estresante, pero incluso en medio de todo eso, tomó una decisión firme. Iba a ganar la lotería. De hecho, decidió que quería exactamente $112 millones. Eligió esa cantidad y se mantuvo enfocada en ella. Después de decidir el número, siguió todos los pasos que indican las guías de manifestación. Lo escribió en un papel, lo miraba todos los días y lo visualizaba como si ya fuera suyo. Dormía con el papel bajo la almohada. Imaginaba cómo sería su vida después de ganar. Y lo hizo durante años, hasta que, en 2007, compró un boleto del Mega Millions y ganó el premio mayor. ¿El monto ganador? Exactamente $112 millones. El mismo número en el que había estado enfocada todo ese tiempo. Fue surreal, pero ella estaba preparada. Porque, en su mente, ya lo había vivido 100 veces. Cynthia usó el dinero para transformar su vida. Compró una casa, ayudó a su familia y por fin persiguió su pasión. Fundó su propia productora de cine, algo que siempre había soñado hacer. Pero su historia no se mantuvo como de película. Con el tiempo, ella misma admitió que manejar esa cantidad de dinero no fue fácil. Fue generosa, hizo inversiones arriesgadas y eventualmente perdió una gran parte de sus ganancias. Y esa es la parte para la que nadie te prepara. Manifestar puede traerte el dinero, pero si no sabes cómo conservarlo, no dura. A diferencia de Cynthia, que predijo su propia victoria, la siguiente ganadora fue otra persona quien le dijo que iba a ganar. Número 1. Carolyn O'Brien. Esta es la historia de Carolyn O'Brien, quien nunca trató de manifestar nada. Ella simplemente estaba viviendo su vida. Pero un día fue a una lectura psíquica y ocurrió algo muy extraño. Estaba a punto de irse cuando, de repente, la psíquica le tomó el brazo, la miró fijamente y le dijo: «Te veo sosteniendo un cheque», gritando: «¡Lo logré!». Carolyn no le dio mucha importancia. Le sonó como una de esas predicciones cursis que uno escucha, se ríe y olvida al día siguiente. Se fue, volvió a su rutina y se olvidó de aquel momento extraño. Pasaron los años y una tarde entró a una tienda Ari Foods en New Milford y compró un boleto de lotería. Más tarde, cuando revisó los números, no podía creer lo que veía. Había ganado $3 millones y ahí fue cuando lo recordó. La psíquica había predicho su victoria y, como si el destino quisiera cerrar el ciclo, cuando entró a reclamar su premio, no pudo evitarlo. Levantó los brazos y gritó: «¡El mejor día de mi vida! ¡Lo logré!». Justo como aquella mujer le dijo que lo haría. ¿Y qué hizo después de ganar? De hecho, ¿qué hacen la mayoría de los ganadores de lotería una vez que reciben su premio? Si tienes curiosidad, mira nuestro siguiente video para descubrirlo.